Bueno, ¿cómo andan? Che, primero, gracias. Es un gustazo estar acá. Nosotros también las conocemos, los conocemos. Son aliadas y aliados permanentes de todos los vericuetos que intentamos para poner historias sobre la mesa que quedan mucho más claras cuando uno las escucha como las escuchamos recién. De voces de quienes mejor pueden gritarlo, de quienes han hecho carne y piel su propia historia para transformarla en la historia de muchos más, y coincido absolutamente con lo que decís. Creo que no es una cuestión de altruismo o de mayor equidad distributiva de las voces, de las opiniones, solamente lo que alcanzamos cuando asumimos que ha pasado 200 años de una Argentina sin comunicadores de los sectores populares, que por supuesto no responde a una crisis vocacional ni a un problema genético, responde al mismo modelo que inhibe la aparición de esas referencias hasta en el plano de la ficción, que es una de las discusiones que se abren cada vez que aparece una ficción vinculada a las villas, pero sin protagonistas, ni guionistas, ni quienes realmente conocen la diversidad cultural a fondo. Entonces creo que nos cambia como conjunto, y después a cada uno de nosotros y de nosotras, no hay duda de eso. Nacho, hay un texto justamente a raíz de Sol, que es una de sus talleristas, una genia, y que hizo que algunos que demos taller con los periodistas y las periodistas de La Garganta, y que algunos participen. Un texto de Gaby Chávez que nos conmovía, y que ves lo que pasa cuando lo escuchás. Hablaba de un partido de fútbol y de cómo la mitad del equipo de fútbol con el que él jugaba está finalmente muerto por la policía o por otro tipo de enfrentamientos que le pasan a los pibes. ¿Qué pasó en este tiempo de pandemia que ahora parece reactivarse, pero especialmente para los sectores medios? ¿Cómo se quedan más empantanados hoy los pibes en la villa, a los que tengo la sensación que la reactivación les llega mucho menos? Si la reactivación alude a la económica, directamente no llega. Sí, ves sectores medios consumiendo, yendo a restaurantes, y eso siento que no derrama para abajo. No, yo coincido que hay un acuerdo respecto de comenzar por los últimos en la teoría, pero que eso no se replica claramente en la práctica, ¿no es cierto? Está muy bien que haya facilidades del Estado para que una persona que tiene contratada de manera irregular una empleada doméstica la pueda pasar en blanco, y entonces el Estado te ayude con el 50% de ese costo económico. El problema es que esa vecina, seguramente de un barrio popular, va a cuidar a los hijos de una laburante de clase media que va a poder laburar, pero para eso va a haber un montón de otras compañeras que van a estar trabajando gratis para que los hijos de esa que ahora va a laburar en blanco también sean cuidados. Entonces, en tanto no pongamos realmente a la cabeza de la lista de prioridades esas cuentas tan postergadas, el reconocimiento salarial para las cocineras comunitarias, vecinas que desde hace décadas, esto no tiene que ver con un solo gobierno, y por supuesto no empezó con la pandemia. Bueno, pero la pandemia nos lo refregó en la cara a todos y a todas. Veíamos con buenos ojos, celebrando que el gobierno anunciara que efectivamente iba a bajar alimento para 10 millones de personas, pero vimos muy poco discutirse o nada en realidad sobre quién cocina ese alimento para 10 millones de personas. Y lo mismo pasa con las compañeras. Digo compañeras porque las postas de salud de los barrios, el 90% son mujeres. Y de esas 136 mujeres en el caso de La Poderosa, solo el 63% recibe un potencial que es la mitad de un salario mínimo. Entonces todas esas cuentas después se traducen en que el último escalón de la cascada se ponga muy difícil, ¿no? Que el que tenía un laburo en blanco ahora hace changas, el que se iba de vacaciones no se va, bueno, y el que ya comía en un comedor antes de que empezara la pandemia llegó en muchos casos a decisiones extremas. Esas compañeras que en general levantaron los comedores son los bueyes del bien de nuestro barrio, son las que parieron las organizaciones sociales, las que nos organizaron como comunidad, como militantes, y en general la que rescataron a muchísimos pibes de un destino que seguramente hubiera terminado en la tumba o en la cárcel, para poder soñar un proyecto de vida. Bueno, muchos de esos proyectos de vida lo vimos truncados en este tiempo de pandemia, porque muchísimas familias
que habían evitado entrar al universo de la violencia y el narcotráfico desde el consumo, terminaban entrando del otro lado del mostrador, empujados por una situación que no justifica nada, pero que se puede entender. Entonces la verdad es que los niveles de violencia subieron increíblemente. Nosotros tuvimos meses en la pandemia donde Zabaleta parecía una ciudad en guerra. A las 7 de la tarde la gente se guardaba. 8 de cada 10 homicidios en la ciudad de Buenos Aires suceden en la Comuna 1 y en la Comuna 4. En uno de los pasillos del barrio se llevaron un barril lleno de cemento con un pibe cortado en pedacitos, y eso no fue noticia en ningún medio, porque en general no hay registro del que mata, no hay registro del que muere, y la situación no podría coexistir con nuestra sociedad urbana porteña a 15 minutos de los estudios de televisión y de las sedes parlamentarias si estuviera sobre la mesa. Entonces pareciera haber un acuerdo tácito para que eso no esté sobre la mesa. Y lamentablemente no es una discusión que tengamos que dar solo con Clarín. A Ramona, nuestra compañera, la mató la pandemia en la Villa 31 porque la falta de agua la obligó a movilizarse y a permanecer en un lugar en el que la ley decía que ella no tenía que permanecer porque tenía asignada una vivienda que no estaba en condición. La mató la falta de respuesta y la mató el silenciamiento de su denuncia, literalmente. Ramona mandaba un video denunciando al canal donde Santilli estaba diciendo que el agua se había restablecido, y ese video no salió. Un año después, me convocan a mí, a Telam, para escribir una nota sobre Ramona, hablando con las compañeras de Ramona, que siguen haciendo lo que Ramona hacía en las mismas condiciones de invisibilidad, y entonces hacemos una nota donde las compañeras expresaban la necesidad de estar como prioridad y como esenciales en la lista de vacunados y de vacunadas, y eso no estaba sucediendo. Entonces, el mismo día que mandé la nota, me llamó Bernarda Llorente, que es la que preside el directorio de Telam, para felicitarme por la nota, y 12 horas después me llamó la segunda de Telam para decirme que la nota muy linda, pero que no era momento para embanderarse con la vacuna, justo que la derecha está diciendo que, y entonces me censuraron la nota de Ramona al año de suceder lo de Ramona, donde denunciaba lo que le había pasado a Ramona, quienes en teoría están a favor de visibilizar esa realidad. No existe una censura buena por si viene la censura mala. No queremos que nos cuiden de lo que tan ingenuamente nosotros nos podríamos exponer a visibilizar. El único juego a la derecha, aprendimos a decir, es gobernar como quiere la derecha, por si viene la derecha. Por ese camino no va a cambiar la realidad de los Gaby, de Fiel, de los Nelson, de la Yami y de las miles y miles de pibas y pibes de los barrios populares que con el mismo talento, con el mismo altruismo, la misma solidaridad que nuestras compañeras y nuestros compañeros exponen, están en un nivel de aislamiento no obligatorio que es inaceptable. Porque si a nosotros, que estamos acá, que estamos en los medios, que estuvimos en Olivos el año pasado, hoy nos deben 597 toneladas de alimento. No estamos discutiendo por qué le dan crédito a un sector antes que a este sector. Estamos discutiendo que hay sectores a los que le dan crédito y acá no mandan los alimentos. Si a nosotros no nos lo mandan, imagínate a la inmensa mayoría, porque la Poderosa es un granito así de arena en el universo de los barrios populares. Imagínate la inmensa cantidad de comedores, de vecinas, de vecinos, de organizaciones sociales que están esperando la respuesta a las necesidades insatisfechas mínimas para poder empezar a discutir todo lo demás. La deuda de alimentos es inadmisible, por supuesto. Y Nacho, para que no vuelva a pasar esa postergación de las vacunas con el reclamo a las que bancaban los comedores comunitarios, ¿qué ley podemos hacer que lleve el reconocimiento de Ramona Medina para que sean priorizadas y para que sea un trabajo pago, el de las cocineras y el de las mujeres que bancan los barrios? Exactamente esa. Tuve una reunión la semana pasada, la Negra Albornoz, una compañera nuestra que es también asesora de Dora Barranco en el Consejo, con Mercedes Alessandro, justamente para tratar esa iniciativa. Digo, no es una idea nuestra, no es una idea loca, no es una idea nueva, es una exhortación de la desigualdad que la pandemia nos puso en carne viva a una situación que no se puede perpetrar. Vamos, si todas y todos nos escandalizamos cuando los medios titulaban que Victoria Donda tenía una empleada doméstica en negro, ¿cómo no nos vamos a escandalizar de que el Ministerio de Desarrollo tenga 1.500 compañeras mías en negro? Es tremendo, no hay manera de negarlo. Y si además tiene que ser trabajo pago y tiene que salir por ley, y para mí por lo menos con el reconocimiento al símbolo que es
por supuesto, Ramona Medina. Es tan inadmisible que nosotros tuvimos una reunión en Olivos el año pasado, donde Alberto Fernández me dijo a mí que esto iba a suceder, que las compañeras iban a tener un salario mínimo, y muchos meses después, frente a la falta de respuestas, nos recibieron el entonces ministro de Desarrollo, Daniel Arroyo, y Eli Gómez Alcorta, a nombre del Ministerio de la Mujer y a nombre del Ministerio de Desarrollo, para garantizarnos lo mismo. Te estoy hablando de hace 6 meses. Seguimos en la misma situación. No vamos a ser cómplices de ese silencio, nos digan lo que nos digan de la coyuntura, del juego a la derecha y la zaraza. Mientras nuestras compañeras no puedan percibir por el trabajo que hacen para el propio Estado lo que les corresponde, todo lo demás para Fernández y Cotillón. Nacho, ¿qué tal? Te quería consultar sobre el tema de la salud mental. Ustedes hicieron un informe para ver qué pasaba en estas tremendas desigualdades que estás nombrando y estás enumerando una a una, y ya la enumeración nos pone pésimo. Imagínate vivirlas, imagínate a ver qué respuesta tienen con este tema. Gracias por esa pregunta. Gracias. Porque si vos caminás los pasillos de cualquiera de los barrios que conforman La Poderosa, el 90% de las preocupaciones, inclusive las que otros enmarcarían en el narcotráfico, en el escenario de violencia, hay que empezar a discutirlas desde ahí. Hay que empezar a discutir dónde están los centros serios, gratuitos, de calidad, al que un eventual grupo de gendarmes bien preparados, que hay pocos, podría llevar un pibe que está consumiendo en una ranchada. Así dejan de ser las alternativas si le pone electricidad, o si le pone una patada, o si le pone una escupida. Me parece que si no partimos de ahí es muy difícil, y si partimos de ahí es muy fácil entender. Pensar que la ciudad de Buenos Aires es una de las ciudades que tiene mayor cantidad de profesionales de la salud per cápita en el mundo. Hay 1 cada 60 aproximadamente. Bueno, la Villa 21-24 tiene 60.000 habitantes, para los cuales hay 12 psicólogos, o sea, 1 cada 6.000. Ese escenario, en pandemia, nos lo podemos imaginar todas y todos, porque me atrevería a preguntarles a título personal a ustedes, pero me adelanto y lo digo a título personal yo. ¿A quién no le trajo un sacudón de salud mental todo lo que vivimos en este tiempo? Por supuesto. Todo lo que vivimos en este tiempo. Para poner el cuerpo y la cabeza. Bueno, ponete en la piel de un adolescente y de un adolescente que está peleando contra todas estas adversidades desde antes de la pandemia, y que vio a su padre y a su madre hacerlo, y de golpe se encuentra en este escenario. En el barrio Bosco 2 de Santiago del Estero, el año pasado, en 2020, tuvimos 6 suicidios de adolescentes y 30 que lo intentaron. 30 que lo intentaron. En San Rafael, en Mendoza, 4 en lo que va de este año. Y voy a lo personal, porque creo que, mirá, pensando que íbamos a charlar, me acordaba del otro día, la última vez que hablamos con Darío, nos cruzaban en un programa de la televisión pública que se llama Altavoz, uno de los mejores programas que hay para mí. Él salía a la nota y yo entraba, entonces él dejó picando una cosa. Le preguntaban, en ese momento se hablaba mucho de eso, ¿viste? ¿Qué? ¿Nos va a volver mejores esta pandemia? ¿Vamos a salir mejores como sociedad? Darío estaba un poco más pesimista y decía, no, él dijo, no, yo creo que ahora Nacho va a revalidar lo que yo voy a decir. Yo pienso que los que eran buenos, solidarios, altruistas, van a hacerlo más, como estaba sucediendo, estaban todos al palo, las organizaciones sociales, y quienes eran egoístas, mezquinos, estaban un poco en la suya, van a intensificar ese modelo. Después de eso me pasaban la palabra a mí, y yo disentí un poco con lo que decía Darío, porque yo decía, la verdad es que en ese momento nosotros estábamos pidiendo respuesta del Estado, y estábamos sobreviviendo a la emergencia con la solidaridad de muchísima gente que no conocíamos, a la que le debíamos ese reconocimiento. Digo, nosotros mantuvimos los comedores con el vínculo con UNICEF y con una campaña enorme que fue Contagiar Solidaridad, que nos permite hasta el día de hoy. Logramos la conectividad cuando los nuestros no tenían ni escuela ni internet, gracias al Contagiar Conectividad. Logramos la garrafa cuando la temporada de invierno se volvió temporada de incendio, gracias al Contagiar Calor. Entonces, toda esa capacidad de autogestión incrementada por el aporte de una sociedad conmovida, a nosotros nos ponía más optimistas. Pero lo que yo me puse a pensar de cara a este nuevo encuentro que íbamos a tener es que en ese momento, en concordancia o en disidencia, nuestro diagnóstico estaba puesto en qué transformaciones esperábamos tuviera la sociedad, o puesto en otras palabras, los demás.
Y yo creo que tal vez es demasiado rápido incluso para pensar qué transformaciones tuvo la sociedad o los demás, pero ya estamos a tiempo de poder dar cuenta con certeza de las transformaciones que esto trajo sobre nosotras y nosotros mismos. Yo personalmente estoy viviendo varios duelos simultáneamente. Duelos de compañeros y compañeras que perdimos, que murieron, que no están más. Duelos de vínculos que murieron, que no están más. Duelos de ellos mismos que murieron, que no están más. Y creo que ahí hay algo en lo que empatizamos generacionalmente muchos y muchas de los que venimos recorriendo el universo de los barrios populares, de las organizaciones sociales, esta generación que se formó en la ebullición del 2001 y trató de recuperar la política de nuevas plataformas, de trazar nuevas... Bueno, así como ahora viene una generación que nos pone la vara mucho más adelante, en su momento lo hicimos y hoy nos encontramos ahí. Creo que revisando un poco a dónde llevamos ese vértigo, esa adrenalina que le pusimos sin ser falaces, porque creímos fervorosamente en lo mismo que creemos, pero a nombre de ese daño mayor nos autoimpusimos un nivel de exigencia que indirecta o inconscientemente después también le exigíamos a los demás, traducido en vínculo de los gritos o en situaciones de transferir culpa para traccionar movimientos, toda esa locura sin detenernos a pensar, se sentó de culo cuando apareció la pandemia de frente y nos hizo dar cuenta que por ese camino la utopía no se acerca y tampoco camina a nuestro ritmo. La utopía se aleja porque nosotros nos volvemos un poco peores en esa frecuencia. Entonces creo que hay algo bueno de esto que pasó que nos sirve de acá en adelante. Digo, hay palabras que rompen cosas y hay rompimientos que no se arreglan con palabras. Pero parece que la justicia y el deber están en los aprendizajes que podemos volver cambios sobre nosotras y nosotros mismos. Y yo te digo que hoy ese es el punto en el que radica mi mayor esperanza respecto de lo que viene, porque lo siento, porque lo veo y porque lo vivo en primera persona. Nacho, hay un escenario que quieren imponer y del que están hablando cada vez más, que es el de los pibes pobres, villeros, en algunos casos exitosos, lo quieren imponer. Por ejemplo, ayer había una editorial con el caso de Elegante, que dicen, yo no quiero planes, quiero trabajo, el pibe que saca Feynman, que se compra su heladera, y que quieren decir, yo no necesito ayuda, quiero trabajar, y como modelos de pibes de abajo, pero que reivindican la meritocracia. ¿Qué hay de imposición de modelos con eso? ¿Y qué hay de la fragmentación entre los pibes de sectores populares que se quieren diferenciar de otros, destacarse y entonces decir, sí, yo sí me la conseguí solo, ¿no? ¿Qué hay de, qué hay de manipulado y qué hay de una fragmentación real que en todo caso hay que rearmar ahí? Bueno, lo primero que hay que decir es que los barrios populares están dentro de esta sociedad de consumo que somos. Digo, no están fuera, y los canales de televisión son los mismos, y la manera de construir sentido con qué fuerza son los mismos, y los recortes de las voces y las miradas son las que acabamos de hablar recién. Digo, ni siquiera es una discusión, nadie podría venir acá a discutir que sí hay villeros en algún lugar trascendental de la agenda pública, ni siquiera en la ficción pueden decirlo, ni hablar en la academia o en el parlamento. Digo, yo celebro que fuerzas políticas como Patria Grande, por ejemplo, den esa pelea a capa y espada, pero lo vemos todas las dificultades que se le presentan cuando el paso es que eso pase a estar en el centro de la escena. A mí me encantaría ver a Feynman hablando con un pibe que sea segunda, tercera, cuarta generación de especuladores financieros, hablando de la cultura del trabajo, ¿no? Ahí es donde falta la cultura del trabajo. Después creo que nos sumerge en una falacia aberrante, que es la idea de pensar al programa social o al plan de complemento salarial como un subsidio a la vagancia. Creo que el 99% de las personas que sostienen esa idea se pondría fuertemente colorada si estuviera parada cualquier día de la semana que elijan, en cualquiera de los comedores donde esas compañeras laburan de 4 a 10 horas
cobrando en el mejor de los casos medio salario mínimo, un nivel de compromiso increíble. Las casas de las mujeres y la disidencia de la poderosa sacan de círculos de violencia doméstica, lo que el Estado no le tira ni una soga a 1 millón de compañeras con el trabajo de millones de otras compañeras. Entonces digo, el trabajo está ahí. Creo que justamente lo que falta es reconocerlo, y reconocerlo no es colgarle una cocarda, es que esas compañeras tengan un salario. Y si vos además aceptás que ahí puede haber una inversión, que no es un gasto, tal vez podríamos empezar a discutir primero lo que mucha de esa gente ni siquiera sabe, que es que todos esos comedores comunitarios y populares de los que hablamos por miles y les parecen horribles, funcionan en casas de compañeras que abren su puerta para que cientos de personas que coman. ¿Cuántas y cuántos de los que acusan de vagas a esas compañeras abrirían las puertas de su casa todos los días para cocinarle a cientos de personas sin salario? Hay que tener respeto, viejo. Hay que tener respeto. Entonces, dentro de esas mismas casas crecen pibes que ven a sus viejos laburar como, bueno, un compañero que prefiero nombrar para no ponerlo, pero para mí es el contraejemplo de esto que vos me planteás, ¿no? Porque es un pibe que está en la poderosa de la camada que arrancó en 2004 y era referente a los 15 años de los que jugaban al fútbol teniendo 5 para rescatarlos desde el deporte, y entonces discutiríamos también que a nosotros nos deben todos los programas que existen desde el Ministerio de Deporte, no hay ni salario, ni materiales, ni nada. O sea, no estamos hablando de laburo para que los pibes no vayan a la droga o no quieran romper todo. Estamos hablando de deporte. Bueno, eso tampoco tenemos nada. Y de pronto ven en la tele y a ellos también les estamos diciendo que con esas zapatillas le va a dar bola el chico del que están enamoradas y la chica de la que están enamorados. Pero no se la pueden pedir a un tío, no pueden conseguir un trabajo porque el currículum dice tira 6, y encima prenden la tele y encuentran que son la escoria de una sociedad que ahora sí te invita a rebelarte y a tener una identidad, gritando a nombre del grito en sí mismo una transformación mágica que va a ser un señor que fue asesor de Bussi cuando vos todavía no habías nacido. Me parece que eso no tiene nada de nuevo. Me parece que el gran problema de esa derecha que emerge tan fuerte es que humaniza a la otra, es que de pronto parece que la Reta o Vidal fueran de centro, y no lo es. Entonces me parece que hay que remarcar eso, y lo que te decía este compañero, que era un referente ya a los 15 años, es que él se crió en una casa de las que aplaudirían de pie los meritócratas de todo el mundo, porque tanto su papá como su mamá laburan 24 horas por día desde que yo los conozco, y los conozco hace 20 años. Él es herrero. Si a mí se me traba la reja y yo necesito a las 2 de la mañana venga un herrero, él a las 2 de la mañana viene. Su mamá atiende un kiosco. Si vas a las 3 de la mañana y golpeas la ventana, pues él le tenés que golpear más fuerte, pero te atiende 24 horas por día. Ellos quedaron en la primera línea de viviendas de Zabaleta, que no se transfirió a los únicos edificios que se hicieron en 50 años, que se habilitaron en 2007. No los hizo Macri los entregó. Ahí, sobre los escombros, se hicieron nuevas casillas, y la casa de este compañero quedó ahí, con su viejo laburando 24 horas. Este compañero acaba de salir de la cárcel, estuvo un par de años preso, no hubiera matado a una cucaracha nunca, pero un día salió a afanar. Él, que era para nosotros la referencia del bien multimundial, porque la ecuación no le dio. Trabajar 24 horas por día, toda la vida, no servía para alcanzar un piso de dignidad. Entonces me parece que hay que empezar a darle voz, porque tampoco es casualidad que no estén ahí. Hay que estar muy atento con lo que pasa con programas como Altavoz, como Fuego Amigo. Hay que estar muy atento, porque la verdad que tiene un costo muy grande cuando te censuran en tela salir a decirlo. Entonces hay que ponerle espalda a eso, porque mientras eso no salga a la luz, la cosa va a estar muy difícil. Muy difícil. Y esos compañeros y esas compañeras son los que pueden dar cuenta de otra juventud. Yo no me la creo que esta juventud es más egoísta. Yo cuando miro a mis compañeros, yo cuando la miro a Yami, o a Nelson, o a Gaby, o a Fidel, y me pienso a mí, a esa edad, me siento un pelotudo, un egoísta. Porque esta es una generación que no se ríe del bullying. Es una generación que donde una práctica violenta o una práctica machista la desnaturaliza, la mira con escepticismo y la confronta. Esa es la generación que se está haciendo para el trap, como nosotros nos fuimos para las organizaciones sociales cuando las opciones que te daban los partidos era ser peronista de Menem o radical de la Rúa. Y entonces de pronto surgió otra cosa. Bueno, ahora también va a surgir otra cosa, y va a surgir por ahí. Esas pibas de la marea verde que nos pusieron la piel de gallina, que hicieron ley una injusticia histórica, me parece que es por ahí. Eso a mí me da fe, eso me da esperanza. Todos esos pibes que les producen miedo y horror, a mí me generan la única luz de esperanza que veo en medio de todo este quilombo.
Nacho, te quiero preguntar en este sentido que venimos hablando sobre declaraciones de Mayra Arena que vos venís debatiendo, y ayer en La Nación sale una nota con este título: en los barrios pobres trabajar se ha vuelto una actividad poco rentable, salir a ganar un sueldo se ha tornado carísimo, entonces a muchos les conviene quedarse con el subsidio, dice lo que la Nación define como la referente social. Vos por un lado hablás de que por supuesto no alcanza con el mérito si sos pobre, sino que hay que empujar desde el Estado y desde la sociedad, pero por el otro lado, el cuidado que hay que tener con esta idea de, bueno, ¿no? Los planes están mal, pero no es démosle más. Creo que son sectores que quieren que les den menos. Lo primero que quiero decir es que respeto muchísimo a Mayra, como lo respeto a César, como lo respeto a Pitu, como lo respeto a todos los referentes que al final de cuentas no están diciendo cosas tan distintas como nos quieren hacer creer. Hablamos, No, por es supuesto, de casual. Pitu Salvatierra, que lo podemos escuchar con Julián Mengolini en FM Futurock. Hablamos de César González, el cineasta villero, que es una cabeza impresionante, ¿no? Para poder buscar y escuchar. Digo, ellos marcaron puntos de disenso que yo también tengo con la carta de Mayra. Algunas valoraciones, algunas generalizaciones que no comparto, pero al final de cuentas no hay ninguna y ninguno de los que tienen acceso a la agenda pública desde los sectores populares que esté diciendo que acá la cosa está bien, que esto es un problema de la gente que vive acá. Que La Nación titule eso no me sorprende, porque es La Nación. Ahora, creo que en el trasfondo de la carta de Mayra, donde ella, por ejemplo, pone en discusión si la prioridad del feminismo tiene que ser el lenguaje inclusivo o no, y yo tengo compañeras que son vecinas de los barrios, que hicieron el Frente de Género de La Poderosa, que creen que es un factor importante a discutir, pero que a la vez están de acuerdo con Mayra que lo que tiene que estar a la cabeza es la redistribución del ingreso, porque no existe una medida más, para la carta de Mayra es una carta feminista, porque no existe medida más feminista que la redistribución del ingreso, porque el 10% más pobre, el 70% son mujeres. Entonces, al final de cuentas, estamos diciendo algo parecido en el sector, y lo que te decía recién respecto a los dirigentes sociales pasa lo mismo. Nosotros tenemos carácter parecido con Juan Graboy, nos hemos peleado entre nosotros millones de veces, hemos salido públicamente a bancar causas parecidas y hemos defendido otras desde lugares distintos, pero hoy estamos cerca desde ese lugar, todos y todas estamos viendo que acá la cosa está mal, y que el problema no es que sobra un subsidio, el problema es que falta un proyecto de vida. Entonces, ¿cuál es ese proyecto de vida? Y vos podrías decir, a la conclusión que nos quiere llevar La Nación es que si entonces el trabajo no hay acceso, y entonces preferís el subsidio a sabiendas de que el subsidio no te alcanza, entonces ¿a dónde vas a ir a parar? Al crimen. ¿Y dónde creen que lleva el crimen a quienes viven en estos barrios? Nombren uno. Invito a cualquier periodista de cualquier de los medios que abonan la teoría de los choriplaneros, a uno solo, que diga un vecino, una vecina de un barrio pobre que en Argentina se haya hecho rico o feliz vendiendo droga. Porque nosotros, 114 asambleas de los barrios populares, no conocemos ninguno. Entonces, la línea que nosotros trabajamos con las pibas y con los pibes para adentro, básicamente es obvio que ni el subsidio ni el trabajo precarizado que llega a los barrios populares puede competir con lo que se presupone la oferta de cualquier actividad delictiva que podríamos conectar con la inmediatez. Ahora, ¿en cuánto tiempo esos terminan presos? ¿Se terminan muertos? En 10 minutos. ¿Y en cuánto tiempo discutimos cómo convive eso con garitas de seguridad en todos los distritos del país? Lo seguimos esperando. ¿Cómo se combate, Nacho, esta fragmentación en los barrios que también decía Mayra y que lleva en muchos casos a inhibir incluso políticas públicas, ¿no? Por ejemplo, para mí una de las más valiosas, que es el reconocimiento de tareas de cuidado de la ANSES. Bueno, por supuesto estamos hablando con Nacho Levi, dirigente titular, creador de La Garganta Poderosa, la revista y la comunicación más potente que se ha logrado desde periodismo villero. ¿Qué te estaba diciendo de este reconocimiento de las tareas de cuidado, que tiene el sesgo que yo más valoro, porque es que esa medida que está bien a una mujer de clase media le reconoce 1 año de jubilación por cuidar a sus hijos e hijos, pero a una mujer que cobra UH 3 años, porque es una medida que beneficia claramente más a las mujeres de sectores populares. Uno de los cuidados que hay que tener es
que en los propios sectores populares es si vos tenés, si yo no tengo porque, ¿no? Esa fragmentación es real. ¿Cómo se labura desde adentro esa fragmentación y cómo se le pide al Estado mucho más? Pasamos en limpio alguno de tus reclamos, que no haya censura, que el Ministerio de Deportes les baje todos los elementos necesarios para que puedan hacer deporte. Y el de desarrollo, y el de la mujer, desarrollo y el de social, salud. ¿no? Alimentos. Nosotros nos juntamos con Bisotti hace un año, con Alberto hace un las año. vacunas, por supuesto. No nos mandaron más que termómetros para las postas de salud. Es todo autogestivo lo que están bancando esos compañeros y esas compañeras, y por supuesto acceden amplísimamente a nuestra organización. Hay decenas de organizaciones, hay miles de asambleas de distintas provincias, de distintas culturas, de distintas tradiciones políticas. Creo que realmente hay que empezar a ver a la economía popular como una economía colectiva, que hay que empoderarla, que hay que confiar en eso, que hay que invertir en eso, y no que hay que descartarla, no que hay que invisibilizarla. La Negra Albornoz, una compañera del Frente de Género, me ponía el otro día un ejemplo muy concreto sobre qué sería invertir en ese sector, además de reconocerle el salario, que eso no es un deseo ni una propuesta, digamos, es una denuncia. Reconozcan a las compañeras que están trabajando gratis para el Estado. Pero ¿qué más se podría hacer? Y me dice la Negra, imagínate si invirtieran en la infraestructura de los comedores, si asumieran que esos comedores donde mandan la comida son casas de compañeros, y que eso no puede ser así porque no se puede garantizar ni la sanidad, ni ningún protocolo con o sin pandemia, ni absolutamente nada, la seguridad de nadie. Entonces, si hubiera créditos para infraestructura de los comedores, y entonces esa infraestructura y esos salarios permitiera que las compañeras trabajaran ahí el horario que funciona el comedor y el resto del día funcionara una cooperativa gastronómica, que además de darle trabajo y mejor ingreso a esa compañera, seguramente permitiría que bajaran los precios de los alimentos adentro de los barrios. Imagínate si existieran créditos para los compañeros que tienen que destetar un animalito porque necesitan la guita en ese momento, y entonces lo venden flaco para que otro lo engorde y le ponga el precio que quiera. Si él pudiera tener el animal para engordarlo y para venderlo en otra etapa del proceso, ¿cómo modificaría eso también la cuestión de precios? Entonces me parece que hay que confiar en esa economía, que hay que darle visibilidad y que hay una gran manera de no confrontar con ese sector, que es confrontar con los que tenés que confrontar. Porque lo que nosotros estamos hablando es establecer un orden de prioridades, y ese orden de prioridades, evidentemente, nos dice la historia, no sucede diciéndole a los que están adelante desde toda la vida que por favor dejen pasar un ratito a los que tienen otra urgencia, sino que se hace poniendo en evidencia quiénes son los que marcan los precios, quiénes son como lo forman, denunciándolo y confrontándolo. La línea de medios que construye ese sentido, que nos hace creer que la juventud es una mierda o tenemos una juventud extraordinaria, no se combate cenando con Mañeto. Tal vez cenando con Mañeto se combate que te digan que sos un tirapiedras, pero después viene la ley de medios, o después ¿qué viene? No, después viene que hagamos lo que ellos quieren, pues si ellos se enojan. Leí un texto de Juan Grabois hace un par de días, que si pueden búsquenlo, me pareció extraordinario en ese sentido, que decía, parece que de pronto la política se está peleando por quién es más afín a los intereses que tendríamos que afectar. ¿Dónde quedó el orgullo? Ya ni te digo revolucionario, te digo el orgullo disruptivo o rebelde de poder decir, che, esto está mal y hay que cambiarlo. Entonces la justicia es un desastre, no hay nadie que pueda sostener que esta casta que tenemos ahí instalada desde hace no sé cuánto tenga los privilegios que... O sea, la casta, ¿cómo la das vuelta? Y la dijo Ahí Mariana Collante, se la das vuelta, se la disputas la casta, Milei. ¿La casta quiénes son? ¿Ellos? ¿Los ricos? Yo creo que la casta judicial es notoria, y mientras vos no puedas hablar de Milagro Sala ni de Santiago Maldonado, se me ocurre que estás muy lejos de poder aceptar algo de lo que de verdad le jode a esa casta. Y sobre la casta de la que habla Milei, entiendo que es la casta a la que Milei está queriendo pertenecer, ¿verdad? Digo, yo no soy candidato, Milei creo que sí, ¿no? O sea, esa casta de la que él habla y vive del Estado, es esa casta para la que él se está postulando. Bueno, no, a mí la verdad que no me interesa plantear ningún debate con Milei, me parece que es un gran accesorio de Juntos por el Cambio, que de alguna manera lo humaniza y a él le da unos minutos de tele y un arma peligrosa que es la comunicación para poder arengar lo que en otros países llevó a fenómenos como el de Bolsonaro, ¿no? Que realmente nos hacen retroceder, creo como especie culturalmente, muchísimo tiempo. Yo no creo que acá ese sea el fenómeno que se impone, creo que
que de verdad los medios construyen estas cuestiones efímeras que lo que van haciendo es distraernos de discutir lo que de verdad tenemos que discutir, que es una desigualdad inaceptable y cómo se revierte eso, y eso no se revierte sino afectando intereses. Cuando afectas intereses te tenés que pelear, y si no te querés pelear te tenés que correr. Nacho, quiero volver al tema de la economía popular porque me parece que es una respuesta súper interesante y muy importante para la gente en los barrios y para estos discursos que estamos tratando de combatir desde nuestros espacios. Decime cómo se organiza la Garganta Poderosa, ¿no? ¿Cómo más o menos se le paga a los comunicadores y comunicadoras? Bueno, todo lo que nos quieras contar sobre esta estrategia y esta forma de organización. Bueno, la Garganta es un medio autogestivo, es una cooperativa que atraviesa muchas de nuestras asambleas de manera transversal. Digo, la Poderosa es la organización social, existe desde 2004, hoy son 114 asambleas, cada una tiene su propia dinámica, sus propios encuentros, sus propias asambleas, sus propias referencias, sus propios espacios y su propia agenda, que tiene que ver con la diversidad cultural. No es lo mismo la asamblea de la Poderosa en Cuella, Jujuy, que es íntegramente una comunidad colla, que la asamblea de la Poderosa en la Villa 31, digamos, que estamos rodeados por el Sheraton, la Casa de la Moneda, los canales de televisión. Y hay muchas cooperativas del movimiento que están formadas por compañeras y compañeros de todas esas asambleas. Hay cooperativas gastronómicas, como Cheque Rico, o Sabores Poderosos, hay cooperativas textiles como Estilos Poderosos, y una cooperativa comunicacional que se llama La Garganta Poderosa de 2011. Y para responder a tu pregunta, lo que más me gusta contar o nos gusta exponer, porque sentimos que habilita, que es una herramienta que nosotros aprendimos como aprendimos todo lo que sabemos, lo bueno y lo malo, que es experimentándolo, que es como nació La Garganta, sin un capital para invertir en La Garganta. La Garganta no tuvo nunca un solo zócalo de pauta oficial ni de publicidad comercial. Vive solamente de los ejemplares que se venden. ¿Y cómo se financió de su origen? Octubre, noviembre y diciembre de 2010, cada una de las asambleas decidió que tener comunicadores propios era una prioridad. Y que para eso había que poder lograr que los compañeros no tuvieran que dejar los estudios o la formación para salir a hacer cualquier changa que les permitiera comer. Había que poder pagarles una beca. En ese momento una beca de 500 pesos, que se lo pagaba la asamblea de su propio barrio, que a la vez los había elegido. ¿Cómo pagaba esos 500 pesos? Con estrategias de financiamiento interno, las que no le caen mal a nadie, las que le parecen bien a todos. Un bingo en el barrio, un torneo de truco, un ropero que se dona ropa y después se reformula, una pollada, que todo el barrio come pollo, se cocina pollo. Pero si yo hago un bingo en la tira 6, casa 85B, ¿quién va a ese bingo? La gente que vive en Palermo, la que vive y por ahí que alguno va, porque milita, porque le interesa, pero en general la gente que va a jugar al bingo es la gente del barrio, la que va al torneo de truco es la gente del barrio. El barrio no tiene un problema de distribución de la riqueza, tiene un problema de que no entra riqueza. Entonces, ¿cómo hacíamos? Juntamos todos los meses, durante esos 3 meses, 2.000 pesos con esas estrategias que te acabo de decir en cada barrio. Bingo, pollada, roperito, torneo de truco, torneo de fútbol, rifa. Bueno, con esos 2.000 pesos durante 3 meses la asamblea se comprometió a pagarle 500 pesos a su fotógrafo, a su redactor o a su ilustrador. Y cuando llegó el 1 de enero de 2011, todos los que habían sido elegidos representantes de su asamblea se comprometieron a hacer una revista que se hiciera autosustentable. Entonces, a la beca que se les pagaba se sumó una vaquita de todas las asambleas que juntó 6.000 pesos. Perdón que de número, pero me parece que es mucho más ilustrativo. 6.000 pesos. Con esos 6.000 pesos se pudieron imprimir del número 1 de La Garganta, que tuvo a Riquelme en la tapa, 3.000 ejemplares. Cada ejemplar tiene un costo de 2 pesos. De los 3.000 ejemplares, 1.000 se distribuyeron gratuitos entre quienes lo hacían. Y los otros 2.000 se vendieron un costo promedio de 10 pesos en los transportes públicos, en los espacios públicos, en las universidades públicas, y se vendieron todos. En el medio nos cagó palo la bonaerense, nos metieron presos, nos defendieron la madre de Plaza de Mayo. La Garganta se ha instalado en el número 1 por esos conflictos. 2.000 ejemplares a 10.000 pesos, recaudaron 20.000 pesos. Con esos 20.000 pesos se le pudo pagar la beca a todos los redactores de La Garganta y se pudieron pagar los 3.000 ejemplares de febrero. Y ahí viene el clic al que quería llegar. Todas esas asambleas que hasta ese momento juntaban 2.000 pesos por mes con estrategia de financiamiento comunitario, se sumaron a la moción de la asamblea de Zabaleta que dijo, pará, si ahora en febrero nosotros no le tenemos que pagar a nuestros 4 redactores y veníamos juntando 2.000 pesos por mes, este mes también juntemos esos 2.000 pesos, pero con esos 2.000 pesos
vamos a pedirle a la Garganta que más allá de lo que haga para sostener a esa cooperativa, nos dé 1.000 ejemplares al costo. Entonces, con 2.000 pesos, las asambleas que hicieron posible la revista tenían 1.000 ejemplares que podían vender a 10 pesos afuera del barrio con una nueva cooperativa de distribución. Y eso te generaba un ingreso de 10.000 pesos que le daba laburo a sus nuevos compañeros. Si multiplicás eso por la cantidad de asambleas que somos, vas a entender cómo, por ejemplo, la Garganta del Indio Solari vendió 50.000 ejemplares. La imaginación al poder. Un ejemplo, la imaginación al poder y la lucha también contra el poder que sigue estando ahí para seguir siendo rebeldes y para intentar sí seguir redistribuyendo más allá del bingo. Nacho, Levi, te agradecemos muchísimo, le recordamos a la gente que los pueden buscar en Instagram, La Garganta Poderosa, en Twitter, Garganta Poderó, en la web lapoderosa.ar.ar y que pueden suscribirse por 200, 500, 1.000 pesos o a voluntad. Muchísimas gracias, Nacho, un beso muy grande. Muchas gracias a ustedes, les queremos y les admiramos, de verdad, un abrazo grande. Ustedes. Abrazo enorme, gracias. Nos vamos a la pausa escuchando a Virus. Me puedo programar y seguimos con más Lo Intempestivo.